Jesús por siempre sea alabado. Sheikh, pueblo de Dios, aririkatat que te huachina lak. Sheikh que chicachalale copa Estados Unidos a través de Guinea al Estéreo, tajinco jopanchila cachalal. Es que kaya panchiquere copa Estados Unidos. Ariri Dios que para no bendecir tanto la familia y colig en acción de gracias. Irikachalak ek opatakri apartamentos, riekona patakri kichak, aririkatat que manok bendecir. Le quepca ministerio, Dios que te huachinik, a la juventud y a la familia que echle cachalak, ocopa acción de gracia. Sharumas le kik aslemas le kuk ashik le familia, banom rumar de Dios ek opa Estados Unidos. Hachal hermano Francisco Tzahsui, el hermano Pablo Tzahsui, Pascual Ajquitzaj, Juan Carlos Tzahhuarchaj, Edgar Ricardo Tzahhuarchaj y Pascual Rolando Tzahhuarchaj. Haskayachkewa huecachalale cope Estados Unidos. Sin duda, ek okuk chawechanim, aunque en kakilter ki personal, pero rirare tajinke kinakele ki kotemal que tajinke kabano. Warashi dejen que acaban sentir Rucri Cristo Jesús. Saludos especiales que las hermanas solistas, Achaki Preri Dios, Kimwilos, Palach Ek Olik Atat Cortehuachinik, Guarash, pues ya tajinco on correr rino tiempo, Makinko Wintak Kipi, uno por uno, Areri Dios Kochbanok bendecir. Ahora Kamik Kata palabra de Dios. Ahorita que cabich chech le katat, que caj bendición, le katat ne kubich techkene kinyatach no kuya o. Pero ahorita que van recibir le tehuechibal shukri Dios con compromiso que van rukr katat. Ushak tajeriri shat tehuechib tajik ko karach Dios chupam la kaslemal. Hermanos, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, los cobaraj, le tajin kinitata, mejloquinish copa olojuene chakaperi pano, jaurish copa takri negocio, chitampe, coya kutara a Dios chiquech cuando cojoan bendecir. Chupamle santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para el capítulo 25, para el versículo 14. Areta que casi pajunamam que acaban de llevar la lectura del Santo Evangelio, Jehuacubir. Escuchen también esto: un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarle todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1. A cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Palabra del Señor. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te lo dará. Y chupam el Evangelio de San Mateo para el capítulo 7, versículo 7. Cubir chitachwe que yachiwe, pero chitsukur para que kiriko. Es necesario que te huechiva shukri Cristo Jesús. Guau familia y copa acción de gracia kamik. Más fácil taksho pampalete huechiva. La fácil aunque pija la cachalal.
Ay, cuando cubij carrawash, we, quien ven para Estados Unidos, porque majculeo, majcochoch, cocarrawashik, las carras rawawa chalalishok, le benakal. No, Rajolom, Herkanat, Kasach, Pirahwis, Kachoptach, Karachtach Rahastak. Cuando Katosha Chuek, Keshbik, Laxikarach Rawaram Jehnaab. Shaktahini kawila lakakori kateka yecheru umochilo patsom kateka yecheru shahab nakawachtah katsokopihbik irikabek chokuje cuesta cuyacan ru familia. Pero cuando ya han tomar decisión ya van a marchar. Cuando shatache le katat que tu cambie para el lugar, familia de taxitache de Dios y a la chiquetat que copan para Estados Unidos. Ahora shuya chiwe. Le ojo coca waral shatati conche le katat shuya chawe. Shata awuleu shuya de Dios. Shata negocio shuya katat. Shata ministerio shuya ministerio. Pero nakarachta ko oril. Que hago pregunta y que la misión santa. La prosperidad para el ministerio guachalash cuando ati nakaanta práctica. Te mala instrumento cuando te toca. Ma, seguís con la misma melodía, dándole. Más prosperidad. Porque que orinik ni te casuris na un instrumento. Ni te cata utzhol. Ah, pero cuando ya tzikeshik ahora sí jo katota kanoko. Más prosperidad chupam la ministerio. En el mismo nivel de tkowe. Cuando ya ta hatikon rumar riqatat, shalok huk amatikon. Galan cuando ya kanjawe, pero wat hu osh nakahos ikhtak, nakakunachtak, nakakochta abonoche, nakawilatak. Pero como más frutos que hay acá, más cosecha, si we más prosperidad. Ahora la Copa Estados Unidos, Shuyale Katacha Wesha Topanik. Pero en carrete con Dios, Shakakot Hunjul, Kamukule bendición Shuya Dios Chahue. Así como we oship winak cuando han recibir talentos, Ojun Shakanjo monedas de oro chicha. Cuando yo marché racho, daré shock il, nash washtach, nash ukostach, nash ushimimechtach, nash rowachtach panok, chakun chirich. Cuando yo racho, nashata 5 chicos van a entregar 10. Rishiastak kepche, hichokrare, ya 5 sin reshiak, per chakun chirich, 4 yo han presentar. Y rishiahunche. Basha shukot khunkhul shuk bakhikh luwi para que más que qawik shuslach cho ele quien qotona loktat uwachwi. Ahora el Iscope Estados Unidos karach Dios shishek mahiwoch mahiwulew is pourish me bashishbek. Pero na conforme teleqatat y watch kistalikhlak. Nakarachta atat kuto 8 años van a Estados Unidos, pero durante esos 8 años la shoon multiplicar y bendición puila kaslemal o gronojer richachak chilashak shatich kahok shakoch kahok chupik ischila. Más prosperidad, aunque kayak 20 quintal café pa we cosecha ri kakayitach kanagumal katok pa munil. Kalo ola hastak chirni importante cuando ohne kohkowintach kakaan administrarle bendición nakakihte chikawach shakawachwe inchek ole bendición kolik kohchakunik shakasakirik shakapakapop luwachulew kohepa oloch kohepa chak kohepa negocio kohepa kayinik hasloher kachak lishkop Estados Unidos 12 horas kishakunik, magi descanso. Pero hashichis na kakihta le bendición.
porque natajin te katnauchich. Natajin te kawish sukulik chele bendición. ¿Cuántos hermanos chanibri ahora ya espetik la época navideña, la Navidad? Cuando purat materialismo, arretajin kawahilachik, hampati ihkalo, hampakuetis, hampa bombaluces, hampa atzik kapan estrenar, takarin katok teil. Chunuk omashik la wanema, porque la lecascutale Jesús pawa en Navidad, arre la preparación espiritual, oskolik en tiempo de arrepentimiento, de reconciliación, oskachupamle tiempo de Adviento. Pero ekiwinak que han presupuesto, arrewa miles, hasta que anon que ahorro. Cuando ya copan Navidad, bajte caulo que sajla papanga que han cancero chile quizata. La tajinka que ihri bendición chkawach. Que ihta. Shat olojo semana, shat toch sábado, la pago shaik, domingo le shishpesh con familia le pues. Chirik kaunka desayun kalmues par. Shoch chakun con semana. Mahka takabauach. Shakawachwe, Shbele 2021, ya se va el año 2021. Ella caela la pero dejó algo bueno. O juntirri shachakachak para adentro, puro asadón y mahshatakabawach y kubich kolekatat ale. Shakte ki mukkago juntirle bendición nuyom chiwe. Prosperidad en Kawahpiwi que chale katat. Mahawachoch hace 10 años, pero con la bendición huyó Dios chayaka awachoch. Wachalali shok maxin kolbalalak hace un año. Pero ya tú te wechir le katache una tacochis na platero pa awachoch ki kotemal. Porque tajín kakishle bendición awuk. Cuando más prosperidad, le bendición huyom le katat, pernat kakilta sukulik che kachalal. Kakorret zabash la kasha, spela shpash ke kamach moto wa, teri le hun palets wa panak. Cuando más buena administración pele kakaslemas, le shahapak apochich taka, ama pok la benak chikrile. Le hastak kapepak ay bashak kach amir sashik. Shakatisha pashkin taka con kashleti kamulu basha pangela. La kakihri de bendición. Ekita. Sheu atoksak achutukishikale. Kuite kuri kabise tat taksin kakushanta taksima hukush kubik la lekatajawe. Atinga tukimbiki. Porque en Kakowinta Church lo han que administrar. Cuando cole bendición fui la casleman, utrilishi kupatanishik chapana. Cuando has bendecido rumari Dios, chatijas nawa, pero con medida capano. Namuniltach no gelkich. Chalo os na watseak, pero no gelkich tak alich. Un pas chik, no. Ay lo palenek achteri kamach nik ach. Akoki kotik. Weko akala awuk. وشك كتاي تصاباش برو كاولوك اكونا كي قيلو بسخنا لنيك اخ وشك كوشك كمولو شك من استك كابين جو شول كوخون غواج كوخون غيري تك انا تكشون اتني ما كمولو لشبام وتكاتوك ترخلشك هم pacientos انك نيميا لا لبوك en vez de que can invertir para gastar que no vale la pena arecha tak abajo na ducha chenukula baño Chanukula cocina, chajekala joron, when a shakatsuhuk chiktaka, chanukulu pawachoch, kakayetajikat prosperado en el nombre del Señor. La cojkikotik, porque kutana cuenta le katachika. Lishkope Estados Unidos, wechis salih lok kutana cuenta Dios. Como wechis salih lok, we marchi analok. Kishuliktat, impore me ba. Pero si hay oportunidad, ya voy a coger para Estados Unidos. Pero si voy a suculik, ya ahora kamik, awuk la shpewi, na shwachin le bendición. Ejani pa kakak kawachin le bendición kuk. Bate kakak, kapana kameta we 2021 ya shpeka na we ukosha takaba uwachwek umach, pero we atoknak pa olok chanin we kos na negos, we kotahin sin kach ako, chawila sukulik je.
¿Quién dejen chechalak, hermanas, mujeres? Antes caepak aipal. Chatsikuna na pala cocina, la realmente si machachasta. Iki kachalal kami, siya de costumbre, que anchele que siya que quitó lunes, jo. Aunque kakoni kaleki hasta sol, porque es lunes, jo, juntir. Es que kakoni le katik chelo seman, has katskuj, kola chuja. En vez kachupukan rupak. Hakokki kotiki. Hatitskuna na. Hawenki koshuli hasta ho kablo kona ket libra arroz hampa biakati arroz pusemanwe shaka mul ko onri te pa 8 días kapichki. Pero iki kachanal kamik mala administración tajin que kipano. Que esta la bendición kupa lunes joda, viernes joda, domingo San Tomás yo acoge. Le shulo lunes arech kuk amala viernes, le shulo viernes kuk amala chacha kachkopir le hasta kuk. Que ropa pepe patak le brin. La arroz tajin ko ankash le kinacha. Ayash kopirik nohim que sahbik kitisha panchik leha. Aja mah kakilu watch chech le bendición pelekek aslemal. Ejampa que kikotik. Va, después guarash kubik la palabra de Dios. Chupamle libro de Sirásida para el capítulo 14, para el versículo 11. Hijo mío, haz buen uso de todo lo que tengas y preséntele al Señor ofrendas generosas. Dios le ya sharik le bendición at kochi chupam tajin kawilo hasgel luk eshiklak aslemal shimpano pero mabamba we chechronogel le tewechibal no yom chawe chinata hachawe ameqel wet bendecida chikru krikatat masachan chawe hachin shiokla chawe hachin shokla le qak aslemal chirkhwach le qak aslemal la utik qaka ilaqi patak le qalal le okhlo shoqib iskoch qtsiyak hasta le qasut qakohom ko rashupam ko anupam ko morad taklo wach ibika kaish bichele kakan ischukutal le kakan. Pero mojo kachatopan na pala le bendición le hachinche shatsongwe at. Ha kitata kachala. Hachinche katawi para que shuk ashlek aslemal. Cheri Dios. Shoho ya ash katacha. Les pepak pakakan kachop kako kabikcher Dios. Tat kampak watat kachok la wewakan. Are takatnum pala wachoch. Are les takankine kakikashik. Katsak pasopal. Wena pasopal tesakwi pashot kabololashwe. Le malang are agua y are a comida. Katsak le usopal malang. Y luego kapuso sa shlink que ya sin clan toruk are a comida. Cuando atcocho pongo un proceso, hachin chirich shachashwawi, chirich le katat. Shabich cheri Dios hapakak ashlawawe no situación tat. Y pobre y me va cuando shak isach la familia, posiblemente machkishahap, posiblemente shkach shkitijun sin ki huevo duro, pero maja posibilidad shayachke. Wawe kope Estados Unidos que sa chanta chiwe wachalal cuando shishkitlok como oki pataka haska angel husakmol cuando ka han preparar we cosa ka or arekile or kayaluk para kiskis takpak shakamik chilalene keplu sakmol kaya palilak at bendecido chumar Dios per shak mama ang kashele bendición. Por eso cuando tu nombre decir Dios ma le bendición we coach la shahab shak marach lo ikchawe ma bank ashelen kah ma ya pampatak tukh ma akapampatak lebe porque le atika kiki katakbek le
le bendición no kech te la arila akoki kotiki permisa chanko chiwe cuando ya shink eshlik aslemal hachinka bini kareri Dios cuando kanoch chila pam que chale katat misa chanjawe riri bendición tajinka wilo riri tewechi at kochi chupam inyela shina khawam buila aslemal inyela shimbanok chawe shkashtakhlek atiho shkashtakhlek akoho at bendecido chik kochi khuna 5 kochi khuna 10 quetzal para bolsa karayikh sinti ich kosna rakhil karayikh sna kashlanwa kochi hachish banok chawe areri Dios per mi bank iwe ische mi bixi iweri ri bendición que chale qatat chinata ko inchiwe Kastaki wachele katatwe familia shkia wa acción de gracia. Shinata wachike na jeta warqak aslemasta. Cuando copa le capoureis, cuando copa le camebais. Maya cuenta kachalal que capan acción de gracia. Kiel kakush kakah que capano. Pero shakhs de cuenta. Nashaan acción de gracia para arechi at copa la pouraich ahora kamik shito an bendecir Dios mashuyakut chatioshino kame alcheri Cristo Jesús porque arechio le bendición y nata achawe hachin le shiowik mashuyak le kaya chelare chelo hola veladoras chelo hola a flores cuando contactó panik para la comunidad chaya Nkashu yakta nkabihta shaya nits kuya le huna inkut nim ki wenim le bendición ati atak chawe chat apkhles na waqt rir kuya sinits un shokhsi shewri koruk na rete kaka ich de acuerdo la bendición ya tak nakchike arreje chachakuna tu Cristo Jesús akoki kotiki y luego guarash kubihtik atambe Chupam le mismo libro, para el capítulo 11, para el versículo 20. Sé fiel a tu trabajo, conságrale tu vida y continúa con tu labor hasta tus días de ancianidad. Kas chachakunok, ruk ronojela wanima, kas chapanara achak, Ishak ka koon ke bakush chupam la achak ke chale qatat chat kola fiel pala achak khawil atak ashwi kono khalwa lo awarash ku chakunik qachala la un chusu oshkoch khashur chokwe kolik pala no kachabesh na kwa mashu Dios pilale oril San Pablo shubir wa atun osh kachala re bene kachakuntak anjen chukun ka wa tak kumurin kachakuntak pero que cachacuni que chapa chatuo cacha porque al revés at kamik sharu que se le cachak oli kana takte chawa achatua ik Dios maha shas konos kinchakur pero San Pablo shubikhlare we ish ori when at kishchakuntak by mishwa ik komarin kishchakuntak pero si recop Estados Unidos Chak takin kikiyach kila de ko ki familia la kata hawat ko wintat pachakin ko kach abechik mahakin nelpik pior wa 12 horas takin kech ik o kachalal ke chakum pa ik ke chakun cha apchla shak kun rat kul ki manam la apartament ke tsalih chubik perchish kola fiel plesnichak ke chale katan qashibana rubeyal wa toknakat pa oloch chanim Kas utak oloh richa bana at fiel kechar Dios syak ma ako abstak kape ma tililak kang kape eko at kachalal kang kilos sa ay kayo si kekin leke kanole ki khopik kan ay istri karish tarir rakhaw la at fiel ni wakeri kano penenim kachak khuseman ma hukush porque na ustuch akik shapano riri fiel kachakunik Shatak pasung oloh kapanche chawer sintikon kasnohim kalukupih katsakik kaskoh
Eko kachalal bien que naucha terren tak ki bols. We kosh le kakis kotin ka kitas le kosh. Nge ki yuhte peruk le kak. Cuando copan rukri patrón ka am felicitar ka ki kotri sin patrón. Pero cuando magna atvielta palachak atiom gana tikes we khasko no we khasko al khumat ka pen problem tak mayawe tak sheu ta tsikh we chin riqti we qam. Kas utsara we chapana parachak. Que echa la palabra de Dios para que vale la pena cuando acaban de recibir a salario y conságrale tu vida hasta tus días de ancianidad. Arichahiri kosna rajil kosn katjo kosn kakojo y kawochoch ko prosperidad para kaslemal per kaschawila sukulik chero no herrisin kachako per cuando atosh kapichele katatat kotulas nukem wetishako kulpinas nukem cuando que bishara akiem shakun ich kalki kotlobruk kalo olas na tsuluk as bal akiem mok no hel shbehun seman le machku bihako biste Be 15 días te cablo ya, shmulish ristakchi, shimp hulach patan. Chom mesle takmach chikkin haj ko apanak. Chi 2 mesle ya sik ya biri. Nat biel tapala chak. Shatmok chesim pa oxi tsakat chana kanjel huntare. Nakata wapata kalushol. Que coca chala que kiskuchla tkus ale ka kashkanik ka ekle ni makhlu shosh ka kiya ka nok nat filtri shatak pa koho wawon mak atakan tikon shatak pa tikok semilla a 50 quinticule 100 suecacha kaschatikar hun 100 e coca chala ay Dios na terrenta le kawachoch kir per ketaam que siente shintik kami que ya copan lex nacho no nomtak e kursa mi ki khumu merkan chitak leswan yo ta tsikh chi machu pam le kakash te copaniki y cuando jehuaca chakunekri penetrina patrón cabal conche la pago pero mahukush porque le katachrilo no ustuch akik shapano mah prosperidad pam la kaslemal y arejelish ko Estados Unidos cuando bim juni ora 10 minutos antes chishkoluk le qatat ko on calificar la jachta kate kate sash bi pachak wa tutsa la khachak la jachta kate kat am bi despedir kat tsokopish ta chik a veces ka bichele patrón kurihwa kinelpik la re petikuk am su watch jawe porque carrilo at utsa la khachak le konole kim pakabach pa an $5 ka teltak kicha Eko kachala chonika no shaks kim peucha kim pakabash pa an $10 kachala sin patrón con tal de que katkoke porque atutsa la hachak pero matam katopanik shatok pa barik kastina holom katopanik pios we comida kapano unin kastaje kapan cheri ingredients na de katala tios chawe katskoch na khunga mach na chak y wuk ishkowi hermanos lishkop Estados Unidos si wikiwak kishel prosperados ya na kiyate chiyap chikri Dios sho han cumplido wuk si shopanzach pele lugar uyomi chak ahora kutak o chiwish kamik li shutak apam pele bendición karah katat ko uwachinem pelik aslemal na shakti wachwi ka behungunap ke oship hunap no ko algo karah Dios Carrif chirihlik aslemal le ichakunem la kohkikotik. Chopan le 25 minutos. Ahora la familia kohsik ibine ki watam te ki wachwa we kachalash. Hawe ek ori ritat nan kechwa wala bomek op Estados Unidos. Mach koch kashul chani. Entonces, kami que katoka no en la oración porque la shkibichle familia. Entonces, que casi que japano cuene tajin kohkita ta behlok que kaban kan orar liris ta kalabom ne kota chkasho chanim per ole ki santo yish. Que kaban orar pa kiwi
alak archakibre ri Dios ki mokolin jejalak ka atan la warashri leko dones carismas para malak recibir de parte de Dios. Chekato o kano que la oración la utz kachalal arriba wishoksik ishwiri le aresh que van programar wet yoshinem tajin que kia gracias a Dios porque ni mak le quito ik tajin ka pan mas le katat perri okshuk muli shikri has kuwach kachak ka kapang kang kamik ki katamas cheri Dios que am ki be pale lugar tanto le cope Estados Unidos tanto le cocan warash que van a administrar bien le bendición luyom ri Dios puile familia akokki kotik choktak alaba y que kichop le petem le kachalal yashki shepele familia le ya que atane que en el altar li ishkop Estados Unidos we ishkop el apartamento chi mejali check kopan na le katati wuk chanim chori Dios na kota distancia na kota límite bakhnach chole katat mach frontera mach desierto la locablentat kopan puili kaslemas chia gracias a Dios chiwilan peniblu banobiwuk familia lishkoko waras chitachele katat kukamasime porque Dios comas karak kubaniwuk con este canto de adoración levanto mis manos para agradecerte. Dios shina la wanimacha wila pedimos para nombre de Dios awuk. Te rechawe bogo cachopanok le bendición puila caslemat te gente la vida. Dios que tú vas a bendecir. Quizá como vete ya me gati bueno casleman ya se jewe wawa. Pero más los planes de Dios ya
para los inmigrantes se copa Estados Unidos. Que gugunal. Che van a bendecir para el lugar. Ricky Mahom Kibetat. Recopa frontera. Recopa desierto. Rieko chuchiri goronia que van a atravesar. Telecois los que baja. Telecois los que más. Y le copa Estados Unidos a la familia con la que en acción de gracia. Che van a la bendecir. Gracias Espíritu Santo. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Are para Dios nos bendecir. Shochkikotik pajunamam. Y a la familia y colega en acción de gracia. Que la invitación al hermano Manuel y con de Copa Estados Unidos. Shochpetik de todo corazón. Esta oportunidad que Shalak Shochiwaras. Y Dios va a bendecir este santo privilegio. Amén.